La comunicación humana y sus características. La comunicación humana es el proceso mental en que un emisor y un receptor interactúan con el fin de intercambiar ideas, conocimientos, experiencias y sentimientos que se transmiten a través de un código, un mensaje y un canal apropiado. La comunicación llega a implicar interacción y relación entre los comunicantes. Las características que tiene es que es imposible no comunicarse. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel relacional. Otro punto es la naturaleza de una relación depende de las secuencias de puntuación de comunicaciones establecidas por los comunicantes. Los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente. Y por último, tenemos que todos los intercambios comunicativos son simétricos o complementarios, según estén basados en la igualdad y en la diferencia. En el punto 2 tenemos la comunicación verbal. Se utiliza con una gran variedad de propósitos de aportar datos, ideas, describir sentimientos y argumentar razones, acuerdos y desacuerdos, hacer peticiones, hacer alabanzas y además todo ello puede estar haciendo referencia al presente, pasado y futuro e incluso a deseos o ficciones. En tipo de oraciones tenemos las simples, que estas incluyen una idea principal y por tanto la enfatizan. En las positivas enfatizan aspectos positivos con expresiones afirmativas. En las activas el sujeto es el agente del verbo, es el protagonista de los hechos. En las específicas dan información precisa. En las personales individualizan y destacan el papel del sujeto de la oración. Y en las inequívocas solo hay una interpretación posible. Punto 3 tenemos la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es aquella que trasciende la palabra hablada o escrita, afecta más a cómo se dice a lo que se dice. Es más espontánea y es más difícil de controlar conscientemente, y este es un principio válido tanto para el entrevistado como para el entrevistador. La información que transmite es fundamental, de tipo emocional, es imprescindible para conseguir una buena relación o rapport y es muy importante en referencia al contexto. Tiene 3 puntos importantes, que es la kinésica, que es todo tipo de movimiento corporal, gestos, expresiones faciales, contacto ocular y postura. La paralingüística incluye todos los aspectos vocales, no lingüísticos, la calidad de voz, las vocalizaciones y la velocidad. Y la proxémica, que es el uso de un espacio personal y social, es decir, la distancia interpersonal y la manera de sentarse. Bueno, como número 4 tenemos la implicación emocional del mensaje, en el cual el entrevistador tendrá que familiarizarse con la expresión emocional de los entrevistados y no sentirse incómodo, el mismo que para no obviar, ignorar o trivializar las emociones negativas del entrevistado, es decir, lo contrario a validar, entender y escuchar la emoción. Para ello es importante darse cuenta de la diferencia que existe entre el uso del mensaje del yo y los mensajes del tú. Son mensajes que se utilizan para culpar al otro de las propias opiniones, sentimientos, evaluando su conducta. Tiene efectos obviamente negativos en la propia imagen del interlocutor y generan sentimientos negativos, obstaculizando la comunicación y el diálogo constructivo. Acaban por dañar la relación. Este tipo de afirmaciones y genera resistencia en lugar de la apertura al cambio. Por lo contrario, los mensajes del yo expresan las opiniones, sentimientos y deseos propios sin evaluar la conducta del interlocutor y por lo tanto sin agresividad. El punto número 5 es la escucha activa. La escucha está lejos de ser un proceso pasivo, ya que requiere un esfuerzo tanto mental como físico, en el que el entrevistador no solo ha de hacer muchas cosas por captar el mensaje, sino también el mensaje referencial, tanto como el mensaje emocional de su interlocutor, sino más importante aún, hacer ver al paciente en este caso que se le está entendiendo a nuestro entrevistado y que se sienta en este caso escuchado, atendido y entendido. Tenemos los objetivos de la escucha activa. En este caso sería el primero, establecer el rapport entre el entrevistado y el entrevistador. Como segundo punto tenemos establecer una relación de confianza entre el paciente en el cual se sienta aceptado, respetado y valorado.
En el siguiente punto tenemos ayudar que el entrevistado confíe y que se abra completamente a compartir sus dificultades y problemas que tenga. Mejorar la comprensión y la exploración del entrevistado y motivar al entrevistado a asumir la responsabilidad de la interacción y la resolución de sus problemas. Como número 6 tenemos las barreras, conflictos y distorsiones que se pueden dar en el momento en el proceso de la comunicación. Bueno, en el mismo momento que se inicia con el proceso de la comunicación, se puede producir paralelamente el llamado arco de la distorsión. En este caso, que podría estar formado por lo que el emisor cree que está diciendo, lo que en realidad dice y lo que oye el receptor, también lo que el receptor piensa que oye y lo que el receptor dice que ha entendido. Finalmente, lo que el emisor piensa que el receptor ha dicho que ha entendido. Entonces, es por ello que es importante que en una entrevista el entrevistador tenga presente que lo que en verdad se dice no es lo que se podría escuchar o lo que el emisor quiere dar a compartir, sino lo que entiende en sí el receptor, y por eso tener la técnica de eco, es decir, repetir lo que nuestro paciente nos está diciendo. Y esta es una responsabilidad absoluta del entrevistador, en el cual se consigue una comunicación correcta con el entrevistado. Cuando se hace una entrevista, conviene no olvidarnos de estas barreras y saber cómo sostenerlas, tener siempre en mente que todo lo que se quiere decir y lo que se va a entender entre el interlocutor existe todo un abismo, y que hay que saber remediar y salvar la comunicación que se está dando en este caso.